Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Hoy desde las instalaciones de la Universidad Americana, que es la universidad con la que trabajo, pero sobre todo agradeciendo a todos los miembros del Colegio de Contaduría Pública, del Consejo de Contadores aquí en Nicaragua, y de la invitación a este sexto ya Congreso Nacional de Docentes de Contaduría Pública. Bueno, dicen la ley de Murphy que si algo puede complicarse, seguro se complicará. Entonces hoy tuvimos que cambiarnos de computadora, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero parece que mi máquina tiene COVID. Entonces nos cambiamos de máquina, pero ya estamos aquí. Y bueno, vamos a platicar sobre formulación de precios equivalentes de exportación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una mezcla entre cómo hago yo como profesional de negocios. Y cuando me refiero a profesional de negocios, me refiero al contador público, porque el contador público es un profesional de negocios. Algunos se dedican a la parte contable, otros a la parte financiera, otros al desarrollo de otros tipos de esquemas, desde bolsas de valores y demás. Y conozco a varios contadores que son grandes directores de compañías muy importantes y muy interesantes, unas más grandes que otras. Pero una de las maneras en las que nosotros aquí en Nicaragua, en un país pequeño, porque pues apenas somos alrededor de 6 millones, de 6 millones de personas, maestra Torres Cisneros, un gusto saludarla también, hasta allá, hasta la universidad. Esto ya es así como si estuviéramos en YouTube, ¿no? Estamos también viendo los comentarios y comentando con la gente de las universidades que están fuera de Managua. Les decía yo que la idea es que podamos ir a la exportación. Y déjenme decirle que yo estudié economía, pero soy técnico en contabilidad por el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11 en México. Y esa mezcla, junto con los negocios internacionales, me ha sido de mucha utilidad en la comunicación con los profesionales, porque al momento que estamos en un proceso de exportación, todos tenemos que ver. En una ocasión me decía un contador de una empresa, no de Nicaragua, de Guatemala, me decía: Naranjo, pero es que yo no acabo de entender esto de por qué yo tengo que modificar o adecuar mi forma en la que yo calculo mis costos para poder vender. Y le digo, bueno, no es que lo tengas que cambiar, es que vamos a ponerlo en contexto. Cuando nosotros llevamos un producto a la exportación, en ese caso unas semitas, unos panes, eso, perdón, Guatemala, no, El Salvador, ya me ando equivocando de país, me va a regañar Bukele porque lo ando cambiando. Para llevar esas semitas al mercado de exportación, en este caso en el mercado americano, se pusieron en las bolsas, lo llevamos al mercado de Texas, y cuando lo pusimos en el mostrador, andábamos haciendo la promoción, nos dimos cuenta que él me decía que él lo tenía que vender ese paquete al equivalente a $3. Él en El Salvador. Digo, ok, nada más que puesto en el supermercado Juniors en Texas, una cadena de 8 o 10 supermercados en la zona del Rioplex, en Texas. Le decía yo, bueno, ¿a cuánto están los panes aquí? Y había diferentes, sobre todo pan mexicano. Y entonces decía, bueno, dice, oye, es que está sensacional porque aquí el pan vale $6. Le digo, sí, pero ya te fijaste que solamente hay 2 presentaciones grandes, todos los demás son pequeños, porque el americano le gusta comprar poco pan, ¿ok? Entonces cuando regresamos, hicimos todo el cálculo de cuánto cuesta llevar estas semitas salvadoreñas hasta el mercado de Texas, y entonces nos dimos cuenta de que llegaba a Texas todavía a $4. Pues, no, hombre, perfecto. Sí, nada más que el importador también gana. Y también gana el supermercado. Entonces, si gana el supermercado, ¿a cuánto salíamos? Salíamos bien. Salíamos como 50 centavos más barato. Pero ese cálculo lo podíamos hacer
con un cierto volumen de producción. Entonces, a lo que quiero llegar es a que cuando nosotros calculamos precios equivalentes de exportación, para determinar el precio al que le vamos a ofrecer el producto al importador o al distribuidor, incluso al punto de venta, tenemos que considerar pues, lo que se gana todo el mundo en el camino. Se habla mucho de tratar de evitar el intermediario, pero la cadena de distribución, lo que llamamos el supply chain, o la cadena de abastecimiento desde la materia prima hasta el comprador, todo el mundo tiene que ganar. Y entiendo que aquí en Nicaragua, en Centroamérica en general, hemos padecido mucho lo que en México llamamos coyotes, intermediarios y otros nombres que le ponen que no voy a repetir aquí porque son muy feos. Pero esos son gente que normalmente viene, compra y ellos tienen el cliente allá. Entonces ellos tienen el cliente en ese mercado, vienen, compran aquí, se lo llevan. Entonces, alguien tiene que llevárselo, alguien lo tiene que importar porque legalmente tiene que tener un proceso de importación y una vez que se importa, alguien lo tiene que entregar. Entonces, en ese caso de las semitas me decían, ¿por qué no ponemos una empresa en Estados Unidos y nosotros lo importamos? Correcto, lo puedes hacer. ¿Y qué tal si nosotros lo distribuimos? Claro, tú tienes mucho dinero y puedes invertir. Pero todo eso, claro, lleva una parte de la ganancia, pero también lleva un riesgo. ¿Por qué estoy hablando de todo este proceso? Porque, bueno, no sé si todos conozcan el proceso de la exportación, pero vale la pena ir haciendo este enfoque. Y a eso voy. ¿Qué pasa hoy en día? Les voy a contar un caso real de una empresa aquí en Nicaragua, un empresario que compra productos nicaragüenses, compra salsa inglesa, compra snacks de banano, compra rosquillas, compra café y una serie de cosas, pero los compra con la marca de su cliente en Estados Unidos, la empresa con la que él trabaja. Entonces, aquí tiene que ganar la empresa que lo vende, él que es el acopiador que después lo vende allá para la empresa que allá lo vende ya al público, que es un supermercado, una cadena de supermercado. ¿Cómo es el procedimiento? Ok, hay actividades que son antes de la exportación, se llaman requerimientos previos a la exportación de Nicaragua o de cualquier país, pero me voy a situar en Nicaragua. Si yo quiero entonces empezar a vender, digamos, esta salsa inglesa, los snacks de banano, las tajadas a mí me encantan, hacemos el de las tajadas. Entonces, en ese caso, la empresa, antes de poder exportar, tiene que cubrir ciertos requerimientos previos a la exportación. Y después otros requerimientos previos a la importación. Entonces, en ese camino, la empresa tiene que tener un producto que tenga su registro sanitario aquí en Nicaragua. Debe de tener activa su licencia sanitaria. Debe de tener activa su cédula de la alcaldía. Ok, y luego estos son de los requerimientos previos. Debe tener su número de RUC y debe de estar solvente fiscalmente hablando. Importantísimo y se lo digo a la gente que vive de eso. Entonces, esos son los requerimientos previos a la exportación. También se tiene que registrar como exportador en CETREX. Y la recomendación siempre es que tenga una agencia de carga o un agente aduanero y su agencia de carga. ¿Por qué? Porque hay cosas que puede ser la misma empresa, pero es un ahorro malentendido. Porque ellos son profesionales de eso y son más eficientes que lo que podemos ser nosotros si nos queremos ahorrar algunos dólares, pero gastar más tiempo, luego salimos más caros como empresa. Entonces, una vez cumplidos esos requisitos, veamos algo. Todo eso cuesta. La agencia aduanera nos va a cobrar por hacer los trámites de CETREX y ante la Dirección General de Aduanas. El contador que nos tiene que tener en solvencia y el contador que tiene que estarnos cuidando con todo eso, también cuesta, también hay que pagarlo. Entonces, estos son costos que se pueden dar una sola vez, que algunos pudieran repetirse ya en la operación de traslado de la mercancía.
¿Ok? Eso es importante. Ahora, ya cumplí mis requisitos previos. Entonces ya dije que tengo algunos gastos o costos o inversiones que tengo que hacer. Algunos de una sola vez y otros repetidos. Ok. Ahora veamos en el mercado, por ejemplo, de los Estados Unidos. El importador allá, que puede ser mi comprador o puedo ser yo mismo con una empresa, también debo tener un tax ID, un número de identificación tributaria allá. Y bueno, eso hay que pagarle al contador allá o hay que pagarle también al abogado. Otra de las cosas que hay que tener es un registro ante la CBP, Custom and Border Protection, la aduana en los Estados Unidos. Hay que hacer un trámite y se requiere una garantía para la importación allá. Se llama fianza. Un saludo también a Denis Torres Ayala, que está desde Granada. Un saludo, maestro Denis, contador Denis, un saludo hasta allá. Por otro lado, ahí tenemos unos gastos que pueden ser también de una sola vez y otros que se pueden repetir. Allá en Estados Unidos vamos a necesitar que la empresa esté registrada, la de aquí de Nicaragua, tenga un registro de FDA, Food and Drug Administration. Perdón por mi pronunciación de inglés, pero mi hija dice que parezco ruso hablando inglés, que tengo un acento horrible. Pero bueno, así es esto. Mientras me entienda con los americanos, no hay problema. Entonces, necesitamos un registro de FDA. La empresa lo obtiene. Ese es gratis. El asunto es que a veces las empresas pues no lo saben hacer, entonces hay que contratar un consultor. No me estoy haciendo promoción, pero si quieren me avisan. Y entonces, ese tiene un costo por la consultoría, pero ustedes lo pueden hacer solo. También necesitan cumplir con los requerimientos del reglamento de etiquetado de los Estados Unidos. ¿Qué diferencias tiene con el reglamento técnico de etiquetado centroamericano? Aquí estoy hablando de alimentos, pero hay otros reglamentos, por ejemplo, para calzado también hay otros reglamentos. Ahorita la gente de Cuero y Calzado de la zona Masaya está en un programa especial para exportación y bueno, cumplen por un lado con el requerimiento del reglamento técnico centroamericano y eso les da el 95% de lo que tienen que cubrir para el mercado americano. Entonces, ahí tenemos otros costos en el previo a la exportación. Que esos costos o esos gastos se van a hacer una sola vez y en esa vez suficiente. Hasta ahí nos quedamos. ¿Qué pasa después? Ahora sí, voy a hacer mi exportación. Entonces, cuando yo voy a hacer mi exportación, yo tengo que enviarle la documentación a mi agencia de carga para el despacho aduanero. Es decir, tengo que mandarle la factura de exportación, ya ustedes saben todos los requisitos de las facturas, una lista de empaque, una guía de embarque y los certificados que procedan. Por ejemplo, hay empresas que mandan producto fresco, necesitarán sus certificados sus certificados fitosanitarios o zoosanitarios. Por ejemplo, zoosanitario para la miel, fitosanitario para la yuca, o los certificados de libre venta para los productos de alimentos procesados. El calzado no necesita certificado, los muebles no necesitan certificado, y específicamente lo podemos platicar después. Estos certificados tienen un costo, son muy baratos, pero luego no es tanto eso, sino la gestión de hacerlo. Llega la gente del IPSA, visita, levanta, hay que ir haciendo pagos. Todo esto hay que irlo contemplando como parte de la logística. Ok, estoy con el procedimiento aquí. Después de que no lo hace, nosotros tenemos que pagarle al CETREX, que ahora se llama BUSEN, Ventanilla Única de Comercio Exterior, que está acá en Managua. Bueno, hay varias oficinas de CETREX o BUSEN en el país. La de Managua está aquí atrás de Metrocentro, pero hay en las fronteras, en Las Manos, en el Guasable, en El Espino, en Peñas Blancas, en Corinto, en el Rama. Bueno, ahorita el Rama lamentablemente está en una situación complicada, pero ahí está. Ahorita vamos a hacer recuento de los gastos. Estoy platicando porque vamos en el procedimiento. Ok. Ahí la agencia aduanera local, nuestra agencia aduanera en Nicaragua, pues nos va a cobrar por hacer el proceso de llenar todos los formatos en línea,
presentar la declaración de mercancías, que nos entreguen el documento, y se va a coordinar con el transportista. Ok, ¿qué pasa con el transportista? Yo decía hace rato agencia de carga. Hoy en día, las agencias de carga algunas tienen agencia aduanera y agencia de carga, o forwarder. ¿Qué es un forwarder? Una agencia de carga tiene servicios aéreos, marítimos, terrestres. Entonces, muchas veces trabajamos con una sola empresa y no tenemos que andar con un agente aduanero, con un transportista terrestre, con la naviera, con la línea aérea. Caminamos en uno solo. Ok, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? La ventaja, damas y caballeros, es que yo me entiendo con la agencia de carga o con el agente aduanero y él se encarga de todo lo demás. Él hace el enlace. ¿Ok? La preocupación puede ser, oye, pero es que él también gana dinero. Si me hace todo, él cobra un porcentaje. Sí, claro, y lo merece, es negocio. Es como si nosotros en el área de contabilidad, finanzas o demás no cobráramos, tenemos que ganar algo. Pero ¿por qué se puede volver más barato? Porque, por ejemplo, si yo contrato a una empresa de esto, no voy a hacer comercial para ninguna, pero voy a usar de ejemplo Intermodal. Yo contrato Intermodal y ellos manejan mucho volumen, mucho volumen. Entonces ellos tienen mejores precios del que a mí me pudiera dar una naviera, aunque yo maneje 10, 15, 20 contenedores. Él podría manejarme mucho mejor precio del que yo puedo conseguir. ¿Por qué lo contrato para el transporte terrestre? Porque ellos se arreglan con diferentes transportistas o con algunos y ellos mueven de todos sus clientes, entonces tienen un mejor volumen. Y para nosotros como empresa es mucho mejor entendernos con Juan o con Juanita que tener que hablar con la Juanita de transporte, con la Juanita del agente aduanero o Joana de las diferentes empresas. Entonces eso nos permite hacer una reducción en lo que vamos a gastar, ser más eficientes en nuestro manejo. Ok, insisto, no es publicidad ni para las agencias de carga ni los agentes aduaneros, pero son profesionales necesarios y son profesionales que nos pueden ayudar también con las consultorías y demás a poder trabajar de manera más eficiente. Es como cuando a mí me dijeron un día, ¿tú puedes hacer tus declaraciones en la DGI? Pues a lo mejor, pero voy a llorar, a sufrir, a llorar lágrimas de sangre. Pues mejor le pago a un contador que se las sabe todas, me va a ayudar, me va a resolver el problema. Ese sería el comparativo. Ok, ahora, entremos en el siguiente punto. Ya me presentó mi documentación, ya se va mi transporte a la aduana. Vamos a decir que va para Los Ángeles, entonces va a salir por Puerto Corinto. Pues yo tengo que pagar el transporte, pero me voy en la naviera. Entonces, un detalle interesante para ver más adelante, ahorita que vayamos haciendo punto por punto, es que las navieras muchas veces nos prestan el contenedor. Ok, punto importante. Reflexión y análisis. Hay dos maneras de mandar el producto. Pues la gente dice, oye, pues es que yo no lleno un contenedor. No, no es necesario, por barco. Hay dos formas. Hay lo que llamamos FCL, Full Container Load, es decir, yo lleno el contenedor. Y hay otro esquema que se llama LCL, Less Container Load. Less significa no lleno todo el contenedor. Le llamamos carga consolidada. La agencia de carga nos vende un pedacito del contenedor para 1, 2, 3, 4, 5 pallets, nosotros lo ponemos ahí. ¿Esto qué tiene que ver con el costo? Todo. Porque si yo necesito un contenedor para llevar un producto de aquí a Los Ángeles y yo lo lleno todo, claro que me va a costar proporcionalmente como el 35% o 40% de lo que me cuesta si yo llevo carga consolidada. Es decir, mi pallet lo van a meter en el contenedor, estos de 40 pies, que son los contenedores más grandes, o el de 20 pies, que es el otro más chico,
Yo lo meto en 940 y me van a rentar, digamos que mando 2 pallets. Caben 20 aprox. Entonces, esos dos son el 10%. Bueno, no, si el contenedor lleno de aquí a Los Ángeles me cuesta $4,800, no me van a cobrar 480. Va a andar sobre 600 y tantos, casi 700. Entonces, bueno, se vuelve un poquito más caro mandar en consolidado. Pero sale más caro no mandar. Entonces, ahí es donde vamos a jugar con esa parte. Entonces, una vez que llega al puerto, se hace la revisión de la aduana. Si le toca pasar por el escáner, pasará por el escáner para ver que no tenga ninguna cosa extraña, ni mucho menos. Nada así como blanco para limpiarse la nariz, o nada verde, como para ponerse así alborotado. Podría haber dicho con marihuana, pero luego suena muy directo, ¿no? Ok. Una vez que se va, lo suben al barco, se va en el barco, llega a Los Ángeles, lo bajan ahí y allá lo tiene alguien que importar. Entonces, el importador allá, que puede ser, fíjense bien, es que no tengo un importador allá, pero necesito importar la mercancía y entregársela a un supermercado. Puedo rentar, puedo contratar los servicios de un importador, así como aquí en Nicaragua, no sé si han oído que dicen, voy a importar algo, pero pues solo lo va a hacer una vez, y alguien te renta la licencia de importación, así le llaman. Entonces hay que pagar. Entonces allá también puedes rentar una licencia de importación o puedes hacer un contrato con una empresa para que ellos te importen tu mercancía y luego la entreguen. Entonces, allá van a revisar también, va a haber un pedimento de importación o declaración de mercancía, un documento legal. Allá hay que pagar, les decía yo, una fianza del importador. Como cuando aquí en Nicaragua importamos algo, tenemos que garantizar el pago para que cuando se haga la operación, cualquier cosa que pase, la aduana cobra. Allá con los americanos también. Allá en los estados, como dicen aquí cuando se refieren a Estados Unidos. Entonces, hay que pagarle al custom broker, que es el agente aduanero allá, también sus 100, 150, $200, más el pago de la declaración, y si hubiera que pagar impuestos, habrá que pagar impuestos. Entonces, una vez que ingresa la mercancía, las autoridades americanas lo revisan. Digamos que yo mando este producto de comida, este alimento procesado y empacado para su venta en el supermercado. Bueno, resulta que la FDA, como es la primera vez que llega, lo quiere revisar. Entonces lo tienen que almacenar en el almacén fiscal o almacén fiscalizado. El fiscal es el de la aduana, el fiscalizado es el del agente aduanero que lo tiene autorizado. Y pues allá cobran hasta por reírse. Entonces, si la FDA tarda 1 o 2 días en llegar, son 2 días de almacenaje. Entonces también debemos contemplar ese tipo de costos. Luego llegan y el de la FDA llega, lo abre, bájame esta caja, lo revisa y entonces luego hay que volverlo a empacar y embalar. Eso también cuesta. Puede costar una vez o puede costar cada vez que vaya. ¿Qué sucede si la primera vez lo revisan y todo está bien? Lo más seguro es que no haya problema y no se vuelva a gastar en esa parte. Entonces, una vez que ya está ahí, ya lo liberan, pues hay que llevarlo a la planta del importador o a la bodega del importador, una vez que está ahí, y luego hay que distribuirlo. Entonces, nosotros también debemos de contemplar que si el importador es nuestro cliente, bueno, pues él ya se va a encargar de lo demás, pero no debemos dejar de costear esa parte. ¿Por qué no la debo dejar de costear? Porque independientemente de que él lo haga, eso suma al costo y repercute en el precio final, en el precio del vendedor. Ahora sí, en el precio del vendedor. Entonces, hay gente de la UAH de Chinandega, buenos días. Paul Martinica, bendiciones. Igualmente, maestro, que esté muy bien. Desde la Universidad de Nueva Guinea, Martín Lutero. Judith Estela, buenos días. Link para el certificado. Ah, bueno, ese es el rato que se lo pasen, maestro.
Aquí saluda el maestro Eric Ulises. El maestro Eric Ulises, al maestro Guillermo Ruiz. Maestro José Sebastián, buenos días a todos. Sumaya Ivette, buenos días. Y Ricardo Adolfo, buenos días. El maestro Eric me saluda, maestro, un saludo también. Juan Carlos López, y ahorita le seguimos. Bueno, ya está la mercancía en la bodega. Lo van a descargar. Cuando llega a la bodega, si es mi comprador, pues se lo baja. Ese costo ya no lo pago yo, pero se suma el costo del producto. Era lo que estábamos diciendo antes de que me pasara yo a comentar eso. Hay que transportarlo al supermercado. Y si el supermercado, eso también cuesta. Y ponerlo en el punto de venta también cuesta. Los que tienen alguna relación con empresas que le venden a los supermercados, a los distribuidores de alimentos, a las pulperías, saben que pues hay diferentes rutinas de entrega y todo eso pues llega a cierto tiempo y demás. Y después el que vende el producto, claramente sabemos que también tiene una ganancia. Entonces todo ese paso lo tenemos que ir documentando. Voy a entrar en un tema que se llama términos de comercio internacional. Seguramente casi todos habrán oído hablar de los Incoterms, términos de comercio internacional. Esos términos son armados por la Cámara Internacional de Comercio con la participación de empresas de transporte, agentes aduaneros, compañías privadas, gobiernos, etcétera, que se dedican. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿La maestra Claudia? ¿No? Ok. Entonces les decía yo que se arman estos y están divididos en 4 tipos. Son términos de comercio E, de exit, de salida. Términos de comercio C, que significa cost o costo, que significa que no pagamos el transporte principal. Perdón, grupo F, free, que no pagamos el transporte principal. Grupo C, cost, que sí pagamos el transporte principal como exportadores. Y D, delivery, que entregamos en ciertos puntos. Ok, ¿por qué llego aquí? ¿Por qué quiero comentar esto? Porque mucha gente va conociendo de Incoterms y los abogados, que luego sé que hay muchos abogados que son contadores y contadores que son abogados, y lo ven desde el punto de vista de la contratación. Es decir, ¿dónde termina la responsabilidad como exportador y dónde empieza la del importador? En términos de costo, que es lo que nos ocupa ahorita. En términos de riesgo, que es, si le pasa algo a la mercancía, ¿quién lo asume? ¿Y por qué lo digo en esta parte? Porque tiene que ver con el costo del seguro. Porque hay que pagar un seguro. Yo no pienso, ayer hablaba con un productor de café y un contenedor de café barato, de un café especial para unos clientes en Costa Rica, $150,000. Yo no me arriesgo a perder $150,000. Pero peor, bueno, más claro la pongo. Cuando se hizo la primera exportación de una empresa aquí nicaragüense que hace una salsa picante en una botellita, aquí le dicen chile, la gente le dice chile, pero es una salsa picante, se llama Chilango. El primer embarque que se hizo para Miami, pues eran como, si mal no recuerdo, como $18,000. Y alguien dice, ay, qué poquito. Bueno, ya los quisiera yo para gastármelos el fin de semana, ¿verdad? Pero no los quiero perder. Y si algo pasa en el contenedor, la naviera solo me da un seguro del 5%. Y para cobrarlo. Entonces yo tengo que garantizar, y eso cuesta. Puede costar hoy en día hasta un 1%. Desde un medio punto hasta un 1%. 5 al millar, digamos, o 0.5%. También tiene un costo. Entonces decíamos que estos 5 terms están ahí y tenemos ex-works, que es puesto en planta, free carrier, tenemos free carrier cuando va libre el transporte terrestre, tenemos el que todo el mundo conoce, FOB, free on board, que es para embarques en navieros,
y que es poner en el buque, y hasta ahí me encargo yo como exportador. Y además así se registran las exportaciones, valor FOB. Y luego tenemos, las importaciones. Las exportaciones se registran, cuando yo importo Nicaragua, la registro valor CIF. Cuando yo exporto, la registro valor FOB. Entonces, ¿por qué estoy entrando en este rollo del Incoterms? Porque muchas de las gentes me dicen, es que ¿dónde me conviene más? ¿Cómo me conviene más cotizar? FOB, CIF, DDP, DAP, no. Ok, te conviene más cotizar según tu cliente, según tu tipo de producto, según si a él le puede salir más barato el transporte que a ti, si él consolida, y son muchas cosas. No nos vamos a meter en eso. Lo que nosotros tenemos que hacer para costeo de nuestras empresas es cotizar todo el camino, desde que sale de mi planta con envase y embalaje de exportación hasta delivery duty paid, es decir, hasta la bodega de mi importador, todo, independientemente de quién lo pague. Ya eso nos arreglamos en la negociación después. Entonces, cuando ya llega a esa zona, a esa parte, ya coticé todo hasta que se importó. Pero todavía tengo que cotizar lo demás. Tengo que cotizar junto con mi distribuidora o con mi importador cómo lo voy a hacer llegar al punto de venta. En este caso del ejemplo, al supermercado. Si fueran zapatos, pues al distribuidor o a la cadena, por ejemplo en Texas o en California o en Chicago, hay varios importadores que distribuyen a cadenas, pero también hay marcas, por ejemplo, mexicanas, colombianas, que aparte de su zapato, venden zapatos de otros países y de otras marcas, tienen que dar variedad. O lo venden con su marca, pero se hace acá, en Centroamérica o en otros países. Entonces, también tengo que contemplar esa parte dentro del costo de esa logística para hacer llegar el producto allá. Cuando llega a ese lugar, también debo de ver cuánto es lo que se gana un intermediario. Hay intermediarios, dependiendo del tipo de manejo que le den, pueden ganar el 20, el 25, el importador distribuidor. Entonces, esa parte la tengo que contemplar y tengo que contemplar el porcentaje que se gana el punto de venta. Oye, Naranjo, ¿a poco nos van a decir? Sí, sí te dicen cómo no. Tú tienes que negociar con ellos. Si yo voy aquí a Costa Rica, por ejemplo, con la distribuidora de alimentos, él me dice cuánto se va a ganar el precio de venta y también me dice cuánto quiere que pongamos de promoción. Ok, aquí tengo el maestro Marvin, debe ser Marvin. Buenos días desde la UDM. Ok, desde Chinandega, la maestra Brenda Carolina, el maestro Francisco. Dice, maestro, es peligroso alquiler solvencias porque la importación sale a nombre del que alquiló la solvencia y es el que va a pagar los impuestos. Sí, sí, maestro, puede ser un riesgo para el que hace la operación, pero se hace porque se requiere ¿cómo se llama? Se requiere alguien que haga la importación. Le voy a platicar cómo se hace en Estados Unidos y cómo se hace en México. Ellos constituyen una empresa que a eso se dedica, a importar en el nombre de alguien más. Y su legislación les permite que ellos cobren un arancel o una cuota por hacer ese trabajo. Ellos hacen la importación, pero no pagan impuestos de ISR, por ejemplo. Ahí ustedes saben más que yo, no lo acumula para sus ingresos, ¿sí? Pero sí el importador se hace responsable. Por eso, mucho del trabajo de nosotros, de los consultores con la empresa, de que entienda que tiene que cumplir con todos los requerimientos. Cuando se hace una importación, siempre se hace una revisión previa. El agente aduanero renta un lugar, tiene un almacén fiscalizado. Cuando digo fiscalizado me refiero a que está autorizado por la Dirección General de Aduanas o por la CBP en Estados Unidos.
Y él ahí agarra y saca el packing list y empieza a revisar todo, para que sea lo que dicen que traen, en las cantidades que dicen que traen, y algo importante, que la declaración de valor realmente sea, porque todos quisiéramos pagar menos impuestos, pero es peligrosísimo quererse pasar de vivo. Nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Hablando de que la maestra Miriam dice, saludos de Jinotega, de mucho provecho. Ah, la exposición. Gracias. Iba a decir buen provecho en Jinotega. Hay que ir a Jinotega a darnos una vueltita, echarnos un café por allá y a traer café. Entonces, les decía yo, ya se hace la importación, entonces, yo tengo que cotizar todo, desde que salió de la planta de Managua hasta que llegó al punto de venta, los márgenes. Y insistía yo en que sí te dicen. Aquí en Nicaragua a veces es un poquito difícil con algunas empresas. Pero, por ejemplo, aquí en Walmart o aquí en la colonia, cuando trabajas con el comprador te dice, tú le dices, yo tengo un precio sugerido de tanto. Y él se te queda viendo y dice, no, creo que a ese precio no se va a vender. Mira, yo me tengo que ganar el 35% con tu producto. Eso si no te venden el anaquel, la cabecera, etcétera, que en Estados Unidos no es tanto, pero también se da. Entonces es algo que tienes que contemplar también. Si tú vas a introducir un producto en cualquier mercado, pero hablamos ahorita del mercado de Estados Unidos, si lo vas a meter con un supermercado en California, y entonces allá son supermercados muchos con nombres latinos o mexicanos, y ya a veces algunos ya ni son de nosotros, son de los hindúes o son de los chinos y así. Allá también pasa. Entonces, uno tiene que contemplar esa parte. Generalmente la recomendación como gente de negocio, de mercado, decimos, eso sepáralo en la parte comercial. Porque ahorita que lleguemos a cómo analizamos esa parte, ok. Entonces llegamos hasta allá. El compromiso, diríamos, es trabajar todo completo, toda la cadena de suministro. Desde que salió mi producto de mi planta aquí en Managua hasta que llegó al supermercado y allá se va a vender. Y después también tenemos que contemplar la parte de publicidad. Recordemos que publicidad es darle al cliente o al canal la información de mi empresa y mi producto. Y la promoción es todo lo que tenga interacción con el cliente. Si tengo en redes sociales descuentos, promociones, en el punto de venta impulsadoras, la parte de la degustación, todo eso se tiene que cuantificar. Todo eso es parte. No le estoy diciendo nada que no sepan, pero lo estoy poniendo en el contexto de la exportación de Nicaragua y su importación a los Estados Unidos. Alguien me puede decir, no, Naranjo, es demasiada locura. A mí consígueme un importador y que él se encargue de todo. Bueno, pues sí, podría ser, pero les platico que una vez que íbamos con unos empresarios de aquí para una feria en París, una empresa de aquí, que no voy a decir cómo se llama, porque si no luego don Leonel me va a decir que por qué ando diciendo sus cosas, de Tropicana Fruit and Farm. Él dijo, no, yo voy a poner mi producto aquí y que de aquí se lo lleven. Y yo no lo culpo porque realmente de Estados Unidos vienen por las cosas, se las llevan, pero de Europa no. Entonces ya fue él a la feria, negoció y es una persona muy inteligente, muy capaz, es buen negociador. Y finalmente, pues hay que poner el producto allá, porque es una cuestión de mercado. Entonces, esa negociación de dónde lo pongo es otro asunto. Hay que costear todo para poder compararnos. Ok, ya lo tengo puesto allá. Todavía me queda un poquito de tiempo. Vamos bien. A la gente, a la maestra Shirley del American College, un saludo. El maestro Leoncio desde Paiguas, o Pico, Paiguas, no sé si es Paiguas o Paiguas. ¿Cómo se dice, José? ¿Paiguas o Paiguas? No sabe José tampoco. Ah, es que José es hondureño también. ¿Cómo? ¿Paiguas? Ok, muy bien. Lucy es Nica, ya me arregló aquí el asunto. Entonces,
Luego nos tenemos que comparar con la competencia. Entonces yo debo de saber qué tan bien estoy o no estoy. Y a la hora de ver cómo hago, cómo reviso mis costos, mi mejor aliado debe de ser el contador, ya sea o sea, la gente de contabilidad y de finanzas. Ese debe ser mi mayor socio en a la hora de hacer los costos. Independientemente de si para costear el producto usan costos estándar, costos diferenciados, costos acumulados. Ese ya es asunto de ustedes ahí. No voy a entrar yo en esa parte, pero sí recomendaría revisar un análisis de costos de modelo costo, volumen, utilidad o punto de equilibrio. Porque esta herramienta internamente no es solo para decir cuánto tengo que vender para estar en equilibrio. Tiene muchas, ustedes lo saben, muchas utilidades, muchos usos adicionales para toma de decisiones, para crear costos, sobre todo para exportación. Ok, ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿cómo debo yo de calcular mi precio con toda esta información que ya tengo para poderle cotizar al cliente? Bueno, es que depende de cuánto me pida. Bueno, es que espérame, pero tú le tienes que ofrecer un precio puesto allá, independientemente de lo que le vayas a mandar. Entonces tienes que hacer el análisis, que puede ser proyecciones de ventas, porque ya fuiste y revisaste el mercado, ya hablaste con la gente de la cadena de distribución allá, ya sabes quién es tu competencia, ya sabes cuánto están vendiendo, a cómo están vendiendo, qué condiciones tienen de entrega, qué condiciones tienen de cobro, si te van a pagar contra entrega, si tienes que darles plazo, toda esa información, porque también eso cuesta, ¿sí? Y ustedes mejor que yo lo saben, el costo del financiamiento. Cuando llego a esta parte, hay gente que me dice, no, me va a llegar carísimo. No necesariamente. Un maestro, saludo al maestro Leonardo, que por ahí prendió su cámara, ya lo pudimos ver. Leonardo Centeno. Entonces, no sale tan caro. Ahí es donde tenemos que jugar con los volúmenes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debes de hacer? Ok, si tú ves que tu volumen da para un contenedor, perfecto. Vas a calcular un contenedor. Por ejemplo, la gente de zapatos me dice, oye, pero ¿cuántas medidas, de qué tamaño, de qué tipo? Bueno, en ese sector se hacen paquetes. Ahí les aprendimos a los chinos. Los chinos hacen unas cajas grandes y te ponen el mismo modelo de diferentes medidas. Y eso es lo que te mandan. Listo, tú lo negocias con ellos. Para acá, para Panamá, luego los panameños mandan decir, hazme 5,000 de estos. Tú cotizas sobre 5,000 que les vas a mandar. Y ahí les haces un consolidado. Cuando vas a hacer recurrente, determinas un embarque mínimo. Por ejemplo, un embarque mínimo en tajadas puede ser 5 contenedores. Perdón, 5 pallets, tarimas, no ojalá contenedores. ¿Por qué 5, Naranjo? Bueno, según los del clima, porque 6 es mucho y 4 es poquito, ¿no? Pues no. ¿Por qué 5? Yo hago un análisis de cuánto me cuesta mandar 5 pallets comparado con mandar un contenedor y acercarme lo más posible a un precio más bajo en la logística de traslado. Pero al mismo tiempo tengo que contemplar que esos 5 pallets van a llegar a un lugar y generan un almacenaje. Por ejemplo, yo puedo tener un almacén en Los Ángeles o en Texas o en Chicago, poner ahí mi mercancía, las bodegas te prestan ese servicio, te dan el servicio de almacenarte ahí y después despacharlo. Y voy a contar una historia rápido. En Texas hay un broker, un distribuidor, que le voy a llamar Don Juan. Y Don Juan tiene un restaurante de comida mexicana. Y hace algunos años llegamos con él y nos lo recomendaron para distribución de algunos productos. Si a alguien le interesa, me avisa, pues todavía está ahí. Está en la zona de Texas, de McAllen, en el Río Flex. Pero él no tiene bodega. Él renta de esas self-storage, ahí tiene una.
Y el cuate que está ahí, él le hace el servicio de surtirle a los que llegan con su camioncito, los cargan y se van. El del camioncito lleva yo le digo diablito, una carretilla. Entonces, esos no andan en las ciudades grandes, andan en los condados repartiendo en las tiendas. Lo que hace don Juan es, él levanta los pedidos, él consigue los clientes. Entonces, la cadena de distribución tiene muchas maneras. Entonces, todo eso debemos de conocerlo para poder determinar cuánto nos va a costar el poder mover la mercancía de una o de otra manera. ¿Sí? Entonces, ya hicimos todo el camino. Ya dije que voy a cargar mi pedido mínimo, 5 pallets, para que me salga más barato mandarlo, aunque pudiera pagar un poquito más de almacenaje, ahí calculo, hago el juego, adiós, bye. Hacemos el juego y vemos qué es lo que más nos conviene. Por eso toda esta información tiene que estar en una hoja de cálculo, tiene que estar en un sistema para poderlo llevar y poder jugar con la información. Un saludo a la maestra Ana Rojas, que está en Huracán. Debe ser Atlántico Norte. Ah, sí, Bluefields. Un saludo hasta Bluefields. El otro día me comí un patí. Nunca lo había probado. Son muy ricos. Además que les digo que aquí en Managua un patí puede costar 60 córdobas. Y un amigo de allá de la costa me dice, es que allá valen 10 córdobas. Le digo, sí, allá. Hay que traerlo acá y venderlo acá. Pero aún así creo que 60 pesos estaba un poquito caro. Pero bueno, nos dio cara de turistas a los dos. Entonces, ya que yo decidí mi pedido mínimo, hago el ejercicio con mi primer producto. Más bien con todos los productos de manera individual. Ya lo hice. Como si los 5 pallets fueran de uno solo. Ya tengo un parámetro. Y luego puedo hacer combinaciones. Cuando hago combinaciones puedo llevar las tajadas grandes, las chicas, las medianas, y las rosquillas grandes y chicas. Y ya metí 5 productos, hice un pallet de cada producto, vuelvo a hacer mi ejercicio y entonces tengo otro parámetro para poder determinar el espacio que tengo. Ahora, no olvidemos contemplar que tenemos algunos costos que pueden ser también directos. La mayoría de las compañías que hacen la parte comercial en Estados Unidos, en Costa Rica, en México y demás, las distribuidoras serias y de trabajo formal te piden, tú pones el 12% para promoción y yo pongo el 12% para promoción. Y hacemos un plan de trabajo y con los supermercados o las tiendas hacemos carteles, hacemos degustaciones, hacemos descuentos de temporada y todo eso hay que calcularlo porque hay unos que pegan directamente, un porcentaje, decía yo ahorita, sobre el valor del producto y hay otros que no, que van a ser fijos. Y ahí es donde entra el modelo de costo, volumen, utilidad o punto de equilibrio para hacer mi análisis. Porque si yo agarro estos y digo, le voy a meter un porcentaje de fijos. Pues no, porque a veces voy a vender más, a veces voy a vender menos. Claro, si yo ya tengo un contrato estándar en el que yo ya sé cuánto van a querer para todo el año, sí lo puedo hacer. Agarro mis fijos, les asigno un porcentaje, porque yo sé exactamente cuántas unidades voy a vender de cada cosa y hago una ponderación y lo meto ahí. Pero de otra manera hay que tener cuidado. Gracias, maestra Sumaya y Beth, por su comentario de la UNN en Matagalpa. Si hubiera tiempo le contaba mi anécdota de cuando conocí a la señora que me renta la mitad de la cama y que fuimos ahí al San Tomás, Lomas de San Tomás, ahí a la señora que me renta la mitad de la cama es mi mujer. Entonces ahí hay un lugarcito así donde se ve todo muy bonito, una terraza, y me encanta ir allá. O ir allá al mirador, también se ve muy, muy bonito. Muy bien, entonces, perdón por salirme del tema un poquito. Entonces decía yo, tengo que contemplar costos fijos, costos variables, pero sí, sobre todo para las empresas
que no tenemos una producción en línea, sin variaciones. Todas las empresas tienen patrones de comportamiento a lo largo del año. Por ejemplo, en la industria del calzado, hay empresas aquí que venden en Costa Rica y tienen un cierto patrón. Hay épocas más grandes, más chicas, la época de las escuelas, la época de Navidad. Entonces, si ya tenemos, a lo mejor pudiéramos jugar un poco con esa ponderación de costos fijos, perdón, con ese porcentaje de fijos al costo. Pero en la mayoría de las ocasiones no es así. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso, porque si no, lo único que hacemos es, o volvemos el producto más caro cuando no era necesario, o le ponemos muy poquito, y puede ser peligroso. Sobre todo cuando nuestra escala de trabajo es mucho menor. Entonces, esa es la parte. Voy a hacer un resumen en los últimos 4 minutos que me quedan, porque si mal no recuerdo, maestro, es hasta las 9:30, ¿verdad, maestro? Sí. Así es, profesor Naranjo, mucho gusto. Entonces voy a hacer, mi querido maestro, un resumen en 3 minutos para que no vayamos más. Entonces. Adelante, adelante, todo suyo. Gracias. Contemplemos todo el costo de la cadena de suministro. Desde que sale de nuestra planta hasta que se vende en el punto de venta en el mercado de destino, independientemente de quién vaya a asumir esos costos después según la negociación. Recordemos separar muy bien los costos fijos de los costos variables para poder ubicar exactamente. Ahora, hay algunos costos que una parte puede ser fija y otra parte puede ser variable. Igual, como lo vamos a tener en nuestra hoja de cálculo o nuestro sistema, debemos de tenerlo en cuenta, ¿ok? Para poder, si alguien les dice, no, tú cotízalo nada más puesto aquí, y ustedes le quieren hacer caso, lo pueden hacer. Pero entonces no van a poder saber cómo llegan al mercado final y si realmente están ganando dinero o no están ganando. Y no tienen esa capacidad de negociación con el comprador aquí. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que teníamos hoy para hablar de precios equivalentes, cómo determinar los precios equivalentes de exportación. Y cierro el comentario por qué se les llama equivalentes. Porque en cada paso de la cadena voy creando un precio y son equivalentes porque solo le voy sumando los adicionales. Señores, damas y caballeros, a la maestra Leida, muchas gracias también, al maestro Dionisio, al maestro Francisco Javier Matamoros, al maestro Francisco Vallardo de la UHC, un saludo. Y bueno, de mi parte, maestro, sería todo. No sé si hay alguna mecánica de preguntas y respuestas o algo. Estoy a la orden. No sé si la gente del colegio me dice si hubiera alguna pregunta. Bueno, aquí no veo que en el chat de preguntas no vi. Y acá en el chat general, la pregunta que vi ya la contesté. Aquí hay una, maestro, dice, ¿qué relación tiene la estimación de estos costos con la ley personal para el perfeccionamiento activo de los activos fijos? Ok, perfecto. Esa es una ley de admisión temporal para el perfeccionamiento activo que la usan las empresas que se registran, que tienen ventas de más de $50,000 o un cierto porcentaje, lo tramitan con el MIFIC, en la Dirección General de Promoción de Exportaciones, y esa la empresa cuando se registra tiene derecho a importar materias primas, insumos, maquinaria, sin pagar el arancel de importación, el DAI, sin pagar el IVA, y después lo regresan. Es muy interesante esa ley porque, por ejemplo, nosotros cuando necesitamos para los clientes o los clientes compran cajas de cartón, la empresa, por ejemplo, Astro Cartón, que sí existe todavía, una parte cerró y la otra vive, esa es una zona franca. Entonces, uno puede comprar ahí, si uno está dado de alta en admisión temporal, no paga DAI, no paga IVA, procesa y después exporta. Entonces, sí es muy útil porque sabemos que el costo del dinero es alto.
Entonces, el no tener que hacer esos pagos siempre nos ayuda. ¿Ok? Doctor, aquí hay otra pregunta de don Francisco Gallardo y dice, maestro, ¿es peligroso el alquiler de solvencias porque la importación sale a nombre del que alquiló la solvencia y es el que va a pagar los impuestos? Sí, hace rato comentábamos ese punto con el maestro en relación a que es cierto, pero si decía yo que en otros países la autoridad fiscal permite la creación de empresas cuyo objetivo sea prestar servicios de importación. Para la autoridad aduanera puede resultar transparente porque finalmente hay quien paga el impuesto y hay quien paga impuestos por dar el servicio, pero sí tiene que hacerlo muy bien amarrado legalmente y contablemente para que no tenga problemas. Aquí en Nicaragua se da mucho de, yo te rento mi licencia de importación y bueno, sabe que corre el riesgo por cualquier situación que pueda haber, pero pues lo contemplan ahí en el costo. El maestro Eric Ulises dice, ¿existe o hay alguna tabla de precios comparativos que de cierta manera rija la importación y la exportación? Ok, no hay una tabla que rija, no hay una cuestión legal. No hay una cuestión legal. Se hizo hace algún tiempo un estudio, se llama Sistematización de Costos de Transporte, de costos para la importación de productos a Nicaragua. Se hizo en el MIFID, se documentó todo el procedimiento del que estuvimos hablando, ese lo tienen disponible en la Dirección General de Fomento a las Exportaciones. Se buscaba hacer una plataforma donde pudieran ustedes acceder a todo eso. Si a alguien le interesa, el colegio tiene mi dato. Si me lo envían, yo les envío las tablas con todo gusto para que lo puedan tener, lo puedan completar ahí y hacer algún ejercicio. Claro que sí, con todo gusto. Y si a alguien le interesa, yo se lo mando sin ningún problema, claro que sí. El maestro Denis dice, gracias por Denis. a usted, maestro. Gracias a usted por el comentario. Dice, recordemos que el manejo de costos de importación es un trabajo de mucha dedicación y en mi humilde opinión el alquiler de licencia acá en Nicaragua generalmente genera problemas. Sí, también es cierto, maestro. También es cierto. Por eso nosotros le decimos a los clientes, regístrate como importador, cumple el papeleo, haz tu importación. Finalmente, si eres una empresa, hazlo. Hoy hay varias empresas que traen productos pequeñitos que se compran en Amazon y en otras plataformas, los traen y no pasa nada. Pero sí, sí hay que tener cuidado. Tiene razón el maestro y lo comentamos hace rato. En el caso de las importaciones, ¿por qué aduanas sobrevaloran las mercancías aunque se presenten fracturas con el precio real? Ok, ahí le voy a decir, maestro, ahorita que nadie nos oye y que nadie de la Dirección General de Aduanas sabe nada y va a oír, yo lo voy a decir abiertamente. La ley contempla un procedimiento para determinar el valor de las mercancías. Por ahí anda un libro de un buen amigo del maestro Mogollón sobre valor en aduana. Está interesante. Si alguien quiere el enlace, yo se los mando. Sí, el maestro Fred Mogollón. Diríamos también que es una bala para ese tipo de cosas. Entonces, en la valoración de la mercancía hay procedimientos. Sí, a veces hay discrepancias entre los especialistas de la aduana y el valor de la factura. Lamentablemente, hay casos, más de los que quisiéramos tener, en los que se hace una subvaloración de la mercancía. Hablando en plata, le ponen menos para pagar menos. Entonces, cuando se dan ese tipo de situaciones, pues hay que apegarse al reclamo, hay una serie de procedimientos,
lamentablemente no son muy ágiles, no son tan ágiles como uno quisiera, y bueno, hay gente que dice, mira, mejor pago porque yo ya necesito mi mercancía. Entonces, lamentablemente así es. Lo que no me atrevería a decir, porque no me consta y no lo puedo probar, es que alguien en la aduana se quiera pasar de listo y atore la operación por su gusto. No lo puedo decir, aunque mucha gente por ahí lo comenta en el medio, que algunos casos se dan, ¿no? Lo hemos visto. Dice Manfredo, las licencias son muy propias referidas a un propietario en particular. Ejemplo, una persona jurídica es por ello la importancia de considerar siempre los riesgos, ya que podemos importar alguna mercancía con algunas inconsistencias, al mismo tiempo que al momento de contabilizar hay que considerar la póliza. Estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que sucede es que cuando hay una necesidad, pues la gente busca cómo resolverla. Sería interesante que si en el colegio pudieran ver esa situación de buscar la manera de que la autoridad fiscal, porque no lo sé si está permitido, que se pudiera crear una figura jurídica cuyo objeto sea prestar servicios de importación. Ahora, las empresas en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Europa que se dedican a esto son muy rigurosos. No es de, sí, yo te lo importo, no. Verifican todos los requerimientos de los que hablábamos, de requerimientos para la importación a ese país y todas las responsabilidades, precisamente porque, como dice el maestro Manfredo, imagínate la bronca en la que se meten si no son cuidadosos con eso. Dice Vallardo que también el maestro Guillermo Ruiz puede explicar eso. El maestro Guillermo Ruiz podría explicar todo. Él podría dar todo este congreso. Pero si no, y luego nosotros ya no nos invitarían. Otro día les cuento la anécdota de cuando él me platicó todo lo que pasó con la banca en Nicaragua. Yo decía, hasta parece que lo vivió, pues sí le tocó, definitivo. Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo, gracias por la invitación al Colegio de Contadores. Como siempre, un abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana y que termine de ser este congreso un éxito como ha sido. Ya he ido viendo algunos de los que están conectados por ahí, aquí en la universidad, que están ahí ya muy activos. Gracias, maestra Marta Iris, muchas gracias.